Bueno, buenas tardes, noches. Bienvenidos otra vez al coloquio de doctorado. En esta ocasión, el profesor Eric Mata nos hizo el honor de venir a presentarnos parte de su trabajo de investigación. Eric ha sido profesor mío hace un montón de años en el tecnológico. Ha trabajado un montón de años en Envío y en distintos lugares. Y bueno, la idea es que aprovechemos la gran experiencia que tiene. Yo no sé al final si metiste todos los temas en una sola cosa. Vamos a ver. Los puse en los slides, si me va a dar tiempo, no sé, pero vamos a ver. Pero bueno, aquí los dejo con Eric. Muchísimas gracias por... Gracias, Luis. Fue un gusto estar en mi alma mater. Tengo que decir, que Gabriel está acá, que es de nuestra generación más o menos, que aunque el edificio donde estudiábamos era de matemática, ¿verdad? Esta es para mí, nueva casa de computación e informática, así que es un gusto estar de vuelta. Yo me gradué en el 81 acá y he trabajado en el TEC desde entonces, y en el Envío y en el Smithsonian, y ahora estoy de vuelta en mis actividades de investigación. El título mismo de la presentación es un poquito largo, pero eso es por mi afán de asegurarme de que por lo menos toquemos estos temas de manera tal vez no tan profunda, aunque sí voy a enfatizar tal vez la parte biológica, sabiendo que ustedes son la mayoría del doctorado en computación. Y luego al final 3 ejemplos de proyectos que estoy desarrollando con muchachos del doctorado en ingeniería o de la maestría en computación. También sabiendo que es un coloquio del doctorado, pues para estimularlos y que vayan pensando en algunos de estos temas en los que ojalá lo puedan hacer mejor, que lo puedan agregar algunas cositas de las que ustedes saben y yo no sé. Voy a dar una vuelta a esto. A ver. Bueno, esta es nuestra ambiciosa agenda. Sé que tenemos 50 minutos. Primero, ¿cuáles son los retos de la conservación de la naturaleza viva? Que es para mí un sinónimo de biodiversidad. Con un poquito de licencia, podemos hablar de naturaleza viva o biodiversidad. A partir de cuáles son esos retos, ¿qué es la informática para la biodiversidad? La IB, algunos le dicen ICB, por informática para la conservación de la biodiversidad. Y cómo podemos traducir esos retos de la conservación a retos de la informática para la biodiversidad, que como informáticos es lo que nos interesa. Ver cómo desde nuestra perspectiva podemos ayudar a enfrentar los retos de la conservación de la biodiversidad. 3 puntos que definitivamente vamos a tocar y podemos discutir y me pueden interrumpir en cualquier momento porque para mí son fundamentales. Y luego un poquitico de antecedentes del área. Es un área que tiene unos 20 años de existir, ya no puedo decir más que es muy reciente, pero sí sigue siendo reciente, y como tiene como característica el ser interdisciplinaria, entonces eso lastimosamente casi siempre es un obstáculo para que avance rápidamente el trabajo colaborativo entre biólogos, informáticos, educadores, tomadores de decisiones, educadores a todo nivel también, desde primaria hasta la universitaria. Algunas iniciativas mundiales que existen, sobre cada una de ellas podríamos hablar por lo menos media hora, pero les voy a decir los nombres. Tengo un par de slides sobre 2 muy importantes, las vamos a mencionar brevemente. Estas son iniciativas que, por dicha, han permitido que lo que se estaba haciendo a nivel institucional en organizaciones como el Envío en Costa Rica o la CONALGO en México, el Smithsonian en Estados Unidos, se pudiera integrar en una sola base de datos distribuida, y por lo tanto tenga uno acceso ahora no a un par de millones de datos, sino en el caso de una de ellas a 500 millones de registros de todas las partes del mundo. Y luego, lo que hacía el título un poco largo, algunos casos de estudio, o estudio de casos. Una es visión computacional para identificar plantas, que es el que tengo allí. No actualicé ese contenido o ese punto, pero también me interesa mostrarles un proyecto en el que estamos trabajando de visualización de Big Data biológico usando interfaces tridimensionales. Y otro temita que tal vez les llevo a dar el nombre por lo menos para que lo sepan, que estoy trabajando con el doctor José Enrique Araya, que es sobre extracción de conocimiento de documentos, digamos biológicos, pero en realidad son descripciones de especies de plantas.
y no, les aseguro que no vamos a llegar a nuevas oportunidades, pero con mucho gusto comparto el documento para que ustedes lo vean después. Bien, para explicar los retos de la conservación, a mí me gusta hablar de 6 cosas, porque para mí el reto principal de la conservación de la biodiversidad es un reto de, más bien educativo, de concienciación. Asegurarnos de que todo el mundo, políticos, científicos, el público en general, entienda que la biodiversidad es importante, y esa importancia se puede desglosar en por lo menos 6 dimensiones, que es lo que a mí me gusta siempre presentar. Todas las presentaciones empiezan con estas 6 facetas o dimensiones de la biodiversidad o de la naturaleza viva. La primera, que me gusta presentarla porque es como la más fácil, es la que apela a esa biofilia que se supone que todos los seres humanos tenemos, ese amor por la vida y por la naturaleza viva, por lo tanto. Y es que es la dimensión estética, que nos debe requerir poco argumentación para decir que en general la naturaleza es bella. Se puede explicar tal vez mejor en términos de paisajes, ¿verdad? ¿Quién va a decir que ir a Monteverde o ir a Manuel Antonio no es tener una experiencia estética bella? Es un poquillo más difícil de argumentar con todas las especies, ¿verdad? Un quetzal es bello, hay mariposas bellas, pero si en la cocina de la casa nos encontramos una cucaracha, posiblemente lo que hacemos es aplastarla, ¿verdad? Y yo por lo menos miro hacia otro lado y la aplasto, ¿verdad? O lo que me la aplaste, pero es asombroso, en el envío hay amantes de las cucarachas, hay unas que son así como tortugas, ¿verdad? Ya iba a ser así, exagerando. Son como así, son de aquí de Costa Rica, es la cosa más horrorosa del mundo. Desde el punto de vista estético para un informático, ¿verdad? Pero, como dice Edward Wilson, que es uno de los más connotados biólogos del siglo XX y todavía está vivo, el siglo XXI va a ser seguramente también, cada organismo es, él dice, y estoy 100% de acuerdo, cada organismo es un ejemplo exquisito de adaptación al medio ambiente. Entonces, esa bendita cucaracha lleva no sé cuántos millones de años más que los seres humanos de estar en el planeta. Y a como vamos a desaparecer los seres humanos, ¿verdad? Las cucarachas les aseguro que con radioactividad y con cambio climático y con todo lo que nos ocurra, ahí van a estar. Entonces, algunos mecanismos muy valiosos tienen las cucas para hacer o convertirse en bellas, en atractivas para un científico que está especializado en la familia o el género que incluye a las cucarachas. Entonces, ese es el caso fácil, decirle a la gente, no, conservemos la biodiversidad porque es bella, porque cuando usted va a pasear, usted debería disfrutar de un lugar que no sea puro cemento. Lo otro es que la naturaleza viva es muy diversa, y en un país como Costa Rica, pues eso casi que también es innecesario explicarlo demasiado. Ustedes saben que Costa Rica, si bien no tiene la mayor cantidad de especies, ni siquiera de América, Brasil tiene más, Colombia tiene más, México, Ecuador tienen más especies, la densidad es la más alta del mundo. Y eso es por 2 razones principales. Una, porque somos un embudo del norte al sur, ¿verdad? Del sur al norte. Pero ustedes pueden decir, bueno, pero Panamá también es parte de ese embudo, y Nicaragua también es parte del embudo. Honduras quedó un poquito ahí el embudo compartido con El Salvador. Esa parte es cierto, pero además Costa Rica tiene unos cambios altitudinales muy marcados que no tienen otros países, incluyendo Panamá, que hace que la diversidad nuestra también sea muy grande a nivel de ecosistemas, porque se habla de biodiversidad o de diversidad biológica a 3 niveles: el genético, el de especies y el de ecosistemas. Puede ser que uno no tenga muchos ecosistemas, pero que ese sea un ecosistema. Imaginemos que todo Costa Rica es como Corcovado, bosque tropical húmedo. Bueno, la diversidad de ecosistemas sería muy pobre, pero Corcovado es uno de los lugares del mundo que tiene más biodiversidad. Entonces, tendríamos un 10, un 9, digamos, en biodiversidad a nivel de especies, un 0 en biodiversidad a nivel de ecosistemas, porque eso lo ayuda. Y a nivel genético, pues habría que hacer un estudio más bien a nivel genético.
Costa Rica no destaca particularmente. Sin embargo, por ser ese puente entre el norte y sur, sí ha habido bastante mezcla, digamos. Hay especies que vienen de Sudamérica y que llegan hasta Costa Rica, y hay especies que vienen de Norteamérica y que llegan hasta Costa Rica también. Y bueno, no voy a comentar mucho por qué la diversidad es importante. Yo creo que uno de los grandes logros sociales, culturales que ha habido en los últimos tal vez 10 años es la valorización de la diversidad de opiniones, de la diversidad cultural, precisamente por pues, la historia que tenemos de racismo, de discriminación contra la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, en un grupo en donde tenemos que tener una discusión sobre algún tema, sobre alguna realidad, obviamente las perspectivas diversas son bienvenidas en vez de tener homogeneidad de criterios. Entonces, la importancia de la diversidad va más allá de la biodiversidad. El otro aspecto que hay que comprender de la biodiversidad es que es enormemente compleja. Y como estoy entre informáticos, o la mayoría de informáticos, no hay que hacer mucho análisis combinatorio para saber que si son más o menos 10 millones de especies las que se estima que hay en el planeta, y las relaciones que pueden existir entre ellas son de casi cualquiera con cualquiera, porque yo me la como, porque usted me come, porque ambos somos productos que se pueden utilizar para hacer telas o hacer vestidos, o cualquier tipo de relación que a uno se le ocurra, que no necesariamente entre ellos para sobrevivir. Es exponencial la cantidad. Imagínense 2 a la 10 millones, ¿cuántas vueltas le da al mundo el número de solar? ¿Cómo está la vida? Aparte de eso, yo limito mis discusiones sobre biodiversidad a diversidad de macroorganismos, como lo contrario a microorganismos, porque los microorganismos son muy elusivos, por decirlo así, como suavecito. La definición de qué es una especie entre microorganismos es complicada. La velocidad a la que evolucionan los microorganismos se puede medir en minutos en algunos casos. Hacer un árbol taxonómico de cuáles son todas las especies de microorganismos que existen, si ni siquiera sabemos lo que es una especie, pues puede ser un árbol taxonómico que dice cuáles son parecidos y cuáles son diferentes y cuál es el nivel de similitud, digamos, morfológica. Bueno, morfológica. ¿Cómo hacemos para ver la forma de los microorganismos? Por supuesto hay microscopios para hacer eso. Pero si en el caso de los insectos, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me sorprendió en el envío era que había gente que usaba el estereoscopio para determinar si un espécimen era de la especie A o de la especie B, mirando la genitalia de un insecto. Bueno, yo no sé si tiene sentido hablar de la genitalia de un microorganismo, pero imagínense el tamaño que puede tener, ¿verdad? Y posiblemente las características morfológicas de un microorganismo no son las que se deben utilizar para diferenciarlos. Afortunadamente hay ahora taxonomía molecular que mirando el ADN le puede decir a uno con certeza y con otro tipo de clasificación probablemente cuál es el nivel de relación entre voy a decir, organismo y otro, sea micro o sea macro. Pero es enormemente complejo. Los ecólogos estudian fundamentalmente las relaciones entre las especies. Aquí hay una división marcadísima entre los taxónomos que se especializan, digamos, en una familia. Una familia, uno podría pensar como informático que es que los botánicos y los entomólogos, o los zoólogos, para decirlo más simple, que entre los zoólogos y los botánicos tal vez no se habla mucho, y uno que sepa mucho de zoología tal vez no sabe mucho de botánica, y al revés, excepto por los cursos iniciales que llevaron en biología en algún momento. Pero el nivel de especialización es mucho mayor. Dentro de los zoólogos están los entomólogos, están los malacólogos, y dentro de los entomólogos, ningún taxónomo, ningún especialista en identificar y clasificar organismos que sean insectos es tan conocedor, tan hábil, tan ilustrado como para decir que él sabe identificar una especie de cualquier insecto. No, son de la familia tal de las arañas, o de la familia tal de las abejas, ¿verdad? Ese es el nivel, porque son millones las que existen.
Se han identificado 2 millones, más o menos, y se espera que haya 10 millones de macroorganismos. Como les digo, no micros ni metros. Pero si tengo que hablar de complejidad, tengo que decir que los micros son todavía más difíciles de estudiar. Desconocida, ya lo dije, 2 millones conocemos, 8 millones por conocer. El peligro, esa es otra de las dimensiones que tenemos que entender. El peligro es una frase muy ambigua, ¿verdad? Hay niveles de peligro o niveles de amenaza. Y hay por lo menos 2 organizaciones, una se llama UICN y la otra no es exactamente una organización, sino un convenio que se llama CITES, que clasifica las especies de acuerdo al nivel de amenaza. Entonces uno dice, bueno, esta es una especie que está en el apéndice tal de CITES, en el apéndice 1, en el apéndice 2 o 3, o en el apéndice 2 o 3, ¿verdad? De CITES. CITES básicamente lo que le dice a uno, estas son las que usted no puede exportar, es para comercialización. Estas son las que usted ni se le ocurra vender, ¿verdad? Estas son las que sí se pueden con un permiso de contraespecial, no sé qué. Y esta otra es un periquito de estos verdes que tenemos tantos nosotros, que también se necesita un permiso, pero no está en ningún nivel de amenaza. Pero la UICN tiene algo más fino, más elaborado, y cada país decide si toma lo de la UICN, organización, es una Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, si lo toma, que ninguno lo toma, porque cada país tiene su propia lista de especies amenazadas. Por ejemplo, podría ser que el tití esté amenazado en Costa Rica y que en Panamá no, que haya una abundancia. Los dos tenemos el tití, el mono tití. Entonces la UICN en general tal vez dice que no está amenazado, Costa Rica dice que sí, es un ejemplo ficticio, ¿verdad? Costa Rica dice que sí y Panamá dice que no. Entonces por eso es que cada Ministerio de Ambiente se supone que hace ese refinamiento de las listas. Pero bueno, y los otros que aparecían ahí son de nuestra lista. Y lo último, que es como que, yo lo veo así, como que si el 1 y el 2 y el 4 y el 5 no son suficientes para que uno diga, conservemos la naturaleza, el sexto ya apela a una visión más antropocéntrica. Si no la salvamos, no nos salvamos nosotros. Entonces, si quiere egoístamente, véanlo como que vale la pena conservar la naturaleza para conservar también a los seres humanos. Tal vez ni siquiera yéndose tan radicalmente a conservar el que siga existiendo la raza humana, sino la calidad de vida misma, ¿verdad? Con el cambio climático, lo que vamos a tener estamos teniendo, es un cambio radical en la calidad de vida nuestra. Bueno, de los animales y de las plantas también, ¿verdad? Pero obviamente la nuestra en gran medida, y en gran medida también nos ayuda a entender mejor que estas interrelaciones, si las manejamos un poquito mejor, podemos utilizarlas para disminuir amenazas como el cambio climático. Y bueno, en esa tabla yo resumo mi perspectiva de cómo, con respecto a cada una de esas dimensiones, qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, con respecto a la belleza, pues hay más que disfrutarla y amarla. Pero ¿a quién le toca? A todos. Y así para cada una de ellas no voy a detenerme demasiado en esta parte, que es la parte, digamos, evangelizadora. Esta sí es un slide muy importante que resume lo anterior, pero que también presenta la perspectiva de conservación que ahora ha sido más ampliamente aceptada. Antes, conservar se usaba como sinónimo de salvar o de preservar. Entonces, aquí en Costa Rica, digamos, hicimos muy bien en montar lo que se llamaba antes un sistema de parques nacionales, que ahora se llama Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Pero hubo un pecado original que se corrigió. En Estados Unidos no se corrigió. El pecado original fue que aquí se copió lo que en Estados Unidos se llama el Sistema Nacional de Parques, aquí se llamaba Sistema Nacional de Parques. Y en Estados Unidos, como no hay Ministerio de Ambiente, es curioso también, no hay Secretaría del Ambiente en Estados Unidos, era parte, algo así como del Ministerio de Gobernación, como el equivalente del Ministerio de Gobernación, que es muy policía. Entonces el entrenamiento a los guardas, a los guardaparques, perdón, era un entrenamiento básicamente militar. Por supuesto que ellos eran naturalistas, no es redundante, pero podría decir naturalistas naturales, ¿verdad? No había que educarlos en esa parte. Pero sí, cada uno acarreaba su rifle o su, no sé, pistola o algo,
la idea era que conservar la naturaleza era poner una cerca, por lo menos virtual, alrededor de todos nuestros parques nacionales. Tenían hasta un sistema de rotación, como los militares, que un guardaparque no podía quedarse mucho tiempo y establecer muchas relaciones con la comunidad, por ejemplo, al estilo de los sacerdotes o al estilo de los militares, ¿verdad? Donde cada cierto tiempo los rotan. Y la comunidad tendía a ser como el enemigo, porque era el que se metía a sacar oro, o el que se metía a cazar, el que se metía a hacer las cosas que no se pueden hacer en un parque nacional. Bueno, eso cambió cuando se evolucionó hacia lo que se llama el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se creó el ministerio, porque los parques existieron antes de un ministerio, y se tiene ahora una visión más sistémica. Aquí hay 11 áreas de conservación, y estamos nosotros en este momento metidos en un área de conservación, que es la Cordillera Volcánica Central. Un área de conservación, por lo tanto, no es un área protegida en sí mismo, pero dentro de un área de conservación hay áreas protegidas, como los parques, como las reservas absolutas, como monumentos. Guayabo es un monumento. Hay distintos niveles de protección. Hay reservas que permiten un manejo de bosque, por ejemplo, ¿verdad? Reservas forestales. Y más bien lo que se dijo fue, para conservar, no es poniéndole alambres de púas a los parques o a las áreas silvestres protegidas, sino que esa es una de las cosas, salvar, que está ahí, que le toca principalmente a los gobiernos definir e implementar políticas. Los otros dos aspectos fundamentales, y ahí es donde nosotros, como informáticos, podemos y hemos estado, creo, dando aportes importantes, es en la parte de conocer y usar. La filosofía, digamos, es, para conservar la biodiversidad, en realidad hay que hacer tres cosas. Hay que conocerla mejor, hay que aprender a usarla sosteniblemente, y hay que, como resultado de ese mayor conocimiento y lo que estamos haciendo con respecto a usarla, la podemos salvar. Por eso aparecen flechas bidireccionales, porque cada una de esas acciones se apoya con la otra. Entre más conocemos la biodiversidad, más inteligentemente podemos determinar cómo usarla. Ustedes posiblemente conocen un proyecto, porque a mí 2 veces, como en 5 o 6 años, 2 veces, me llega este alarmante mensaje por internet, en que dice: vea lo que está pasando en Costa Rica. Y salen como 10 fotos. Realmente, si uno ve las fotos y se deja llevar por el corazón y por lo que está ahí descrito, uno se asusta y uno dice: qué payasada en Costa Rica con la conservación. Son unas fotos de gente muy sencilla, rural, pero con sacos llenos de huevos de tortuga. Y ponen ahí, y esto es en Ostional, en Guanacaste, en donde están saqueando, ¿verdad? Los lugares donde vienen a desovar las tortugas, y hablan bonito de las tortugas, que es la especie tal, y que llegan millones, pero con esto que están haciendo los ticos es una barbaridad, y termina y proteste mandando un mensaje no sé dónde. La segunda vez que a mí me llegó de parte de alguien del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de Nairobi, en donde se supone que están muy educados con respecto a este tema. Y como ya yo sabía lo que había por detrás, sí me tomé el tiempo para contestarle a esta persona y decirle: realmente sea tal sitio web, que se llama algo así como hoaxes.com, algo así como montajes. Y vienen todos los montajes, ¿verdad? De que yo no sé quién, que la princesa tal está embarazada, que el otro es gay, que todos esos chismes que salen en internet montados. Y este es uno famoso, el de Ostional de Costa Rica. Lo que ocurre más bien es todo lo contrario. Lo doy como ejemplo de usar. Y hay gente que se opone todavía radicalmente a eso. Resulta que vienen las tortugas. Ahorita no me acuerdo cuál es, si es la lora o la baula. La lora, ¿verdad? Hay momentos en que vienen 1 millón de tortugas a desovar. Momentos es en una semana llegan 1 millón de tortugas a desovar. Bueno, y tienen una cierta tasa que estudiaron, creo que incluso gente de la UCR estudió cuál era la tasa de tortuguitas que por lo menos llegaban al mar. Una vez que llegaban al mar, imposible, ¿verdad?, saber cuántas sobrevivían. Y era bajísima, era así como el 5%. Entonces dijeron: bueno, tal vez la comunidad, que es la que saquea a veces los huevos, ¿verdad?, o los lugares donde desovan, tal vez la comunidad puede ayudar y convertirnos esto en una actividad económica en donde, eso sí, más del 5% de las tortugas tienen que llegar al mar. Y no recuerdo si era el 10 o el 15 que estaban logrando ahora. De hecho, los números absolutos que estoy diciendo seguramente son mentiras, pero es así como el doble o el triple, ¿verdad?, de la tasa que tenían anteriormente, se está logrando.
perdón, porque ellos mismos cuidan el lugar, porque es de lo que se benefician, ¿verdad? Entonces uno puede decir, yo no voy a tomar nunca huevos de tortuga, yo no tomo. Bueno, una vez probé siendo chiquillo, porque en las zonas rurales de Pérez Celedón, donde soy yo, uno iba a dominical y era casi obligatorio tomarse un huevo de tortuga en sangrita, ¿verdad? Es como un Bloody Mary, pero con un huevo de tortuga dentro. No sabe nada, casi me vomito, porque es una cosa resbalosa, horrible, ¿verdad? Está bien, entonces uno puede decir, de no, porque a mí no me gusta y porque nadie debería comérselos. La realidad es que puede ser un negocio y que podemos ayudar a que se reproduzcan más si se convierte en un negocio. Es como manejar una reserva forestal en donde alguien científicamente dice, si yo corto tantos árboles por año y a la vez voy sembrando por el otro lado no sé cuántos, y hace un algoritmo ahí para mantener la población de las especies de árboles que tengan en esa zona. Bueno, nunca me contestó el tipo, pero era un muy mal ejemplo de lo que sí efectivamente está pasando en todo el planeta, de mal uso de la biodiversidad. Entonces, con respecto a usar, hay que aprender a usar sosteniblemente. Y sin el conocimiento científico no se puede hacer. En nuestro rol está muy fundamentalmente en la parte de conocer, facilitar los procesos que generan conocimiento, que los biólogos, que los taxónomos y ecólogos generan, y que esa información sea usada tanto en la parte izquierda, ¿verdad? Sosteniblemente, como que sea usada también para salvar la biodiversidad. Entonces, es muy sencillo definir qué es la informática para la biodiversidad. Es una interdisciplinaria que usa las tecnologías de información y comunicación para apoyar los procesos de generación, administración, divulgación de conocimiento sobre la biodiversidad, especialmente a nivel de especies, no genético y no ecológico. Y eso no es porque a los informáticos se les ocurrió tener tres cosas: ecoinformática, bioinformática y la informática para la biodiversidad. Suenan parecidas las tres, pero responden a una división que existía previamente en el campo biológico. Están por un lado los biólogos, ¿cómo se llama? Moleculares, digamos, biólogos moleculares. Están por otro lado los taxónomos que trabajan con las especies, y están por otro lado los ecólogos que trabajan con los ecosistemas. Entonces, la informática aplicada a cada una de esas actividades, digamos, científicas, se llama respectivamente Bioinformatics en inglés o Biodiversity Informatics para los taxónomos y las especies, y se llama Ecoinformatics para digamos, las aplicaciones ecológicas. Entonces yo por lo menos quisiera decir que la bioinformática es esas tres cosas, ¿verdad? Pero los genetistas y los biólogos moleculares acuñaron primero, digamos, el término por los informáticos con que ellos trabajaban. Yo esperaría que dentro de unos 5 a 10 años, ya le llamemos bioinformática en español y bioinformatics en inglés a este paquete de las tres. Porque también corresponde a los tres niveles de biodiversidad: el genético, el de especies y el de ecosistemas. Entonces es artificial y es por razones históricas, que además es más cortico el nombre. A mí no me gusta decir informática para la conservación de la biodiversidad, como el que se refiere tal vez podría ser cibertaxonomía, que algunos también le llaman, pero eso es más limitado. Bien, entonces hay un flujo de trabajo normal en la investigación científica, particularmente vamos a decir de los taxónomos, que empiezan en el campo cuando hacen recolectas o también observaciones y capturan los datos básicos. ¿Qué fue lo que me encontré? ¿Dónde me lo encontré? ¿Cuándo me lo encontré? ¿Quién se lo encontró? Fui yo, fue un parataxónomo que me ayudó a hacer el trabajo. Y para cada una de esas muestras que yo recolecto observo, porque con aves, por ejemplo, se hace mucho más bien observación en vez de andar recolectando aves. Yo eso lo apunto en una libreta de campo y tomo otras notas adicionales, lo meto en una base de datos que en el pasado tendría a ser mi base de datos, porque yo soy el entomólogo especialista en una cierta familia de mariposas y eso es lo que andaba recolectando. Entonces tengo una tablita en Excel o en DBase o en Access o en lo que sea, una basecita de datos personal con esa información. Cada registro es un espécimen.
Esa información se administra y ojalá se divulgue. Digo ojalá porque también ha existido toda una cultura, no solo en biología, en general, en la ciencia, de mantener la información hasta que yo saque todos los papers que le pueda sacar a esa información y después ya lo divulgo. Error también de las universidades, ¿verdad? Especialmente los centros de investigación en cuanto a que se da puntos de acuerdo al número de publicaciones como el mecanismo de divulgación por excelencia y no, por ejemplo, por poner una base de datos a disposición del público, aunque uno demuestre que esa base de datos la están consultando cientos o miles de personas, mucho más que los 5 lectores del artículo que me dan un índice de no sé cuánto, ¿verdad? Podría ser los órdenes de magnitud mayores, decenas, centenas, miles de personas que están usando mi base de datos y que ojalá me den crédito, ¿verdad? Por el uso de esa base de datos y que cuando saquen una publicación me den crédito a mí. Ese es el temor también que existe. Bueno, esto es también como muy cajonero. Brindar información actualizada, científicamente validada, accesible y en múltiples escalas geográficas, múltiples escalas taxonómicas, por ejemplo. No sé, cuando se reúnen los ministros del ambiente de Centroamérica, ellos quieren decir cuál es el estado de la conservación de la biodiversidad en Centroamérica. Bueno, ellos quieren sacar un resumen de 5 páginas, un resumen ejecutivo de cómo está la situación en Centroamérica. Cuando el Estado de la Nación aquí también hace un estudio y dice cuál es el estado de la conservación de la biodiversidad en Costa Rica, pues también lo saca en unas 10 paginitas y listo. Pero tal vez uno quiera hacer un estudio más detallado de qué es lo que está pasando en OSA, porque los obreros volvieron a entrar y eso ha tenido un impacto y hay que hacer un estudio en los últimos 10 años muy detallado, a una escala geográfica muy detallada y a una escala taxonómica también mucho más detallada, en donde uno dice para todas estas especies y para, ¿verdad?, de plantas y de animales y hasta la vida marina, cómo está siendo afectada para esa área particular. Eso es bastante complejo. Información actualizada es bastante compleja también. Los museos y los herbarios han tendido o tendían a ser muy conservadores. Hasta la gente que trabaja ahí se llaman conservadores, ¿verdad? Porque conservan, son como bibliotecarios de los especímenes, los cuidan de una manera así, maravillosa, súper detallada. Pero tienen información, tal vez en Costa Rica no, ¿verdad? Pero en otros lugares, Museo de Historia Natural en Londres o en París, tienen especímenes que han recolectado hace 400 años, ¿verdad?, en sus conquistas de África o de América Latina. ¿Cómo hace uno para poner toda esa información en las bases de datos? Hay que hacerlo retrospectivamente, ¿verdad? Y también, si alguien quiere tomar una decisión con respecto a si aquí hago un parque o no hago un parque, o si aquí se puede urbanizar o aquí no se puede urbanizar, a mí no me sirve que me pongan los registros de Henri Pittier de hace más de 100 años, ¿verdad?, de lo que él observó en lo que hoy es la Plaza de la Cultura, ¿verdad? De nada me sirve para esa decisión que tengo que tomar saber que alguna vez hubo ahí lapalverdes y otras especies amenazadas de Costa Rica, sino que yo quiero la información de qué es lo que se ha inventariado ahí en los últimos 10 años. Y si no hay nada inventariado ahí en los últimos 10 años, estamos en problemas. Porque la información de Pittier es muy útil para hacer estudios en series de tiempo largas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, antes la lapa verde estaba ahí, en la Plaza de la Cultura, está llena de cemento, la Plaza de la Cultura. Y hoy no esperaríamos que esté ahí, pero es importante ver el patrón de migración que tuvo esa ave. Y si fue simplemente por la urbanización masiva aquí en el área central, o fue algo más, ¿verdad? Científicamente validada, muy difícil también. Ahora que se han digitalizado registros viejos, ya ha quedado claro que en muchos casos la información está malísima, ¿verdad? Lo clásico es invertir la latitud y la longitud. Entonces salen pejibayes en el Atlántico, ¿verdad? Y salen ballenas en el Atlántico. Pero hay mecanismos de validación. Y el cambio cultural importante también es exponer las bases de datos y exponerse que le digan qué está haciendo esa ballena en la vida central, como un mecanismo de limpieza de esas bases de datos. Una organización muy grande, de la cual ahorita voy a decir el nombre porque no vamos a tener mucho tiempo de hablar, que se llama el GBIF,
que es esta que tiene 500 millones de registros de estos, de qué me encontré, a dónde me lo encontré, cuándo me lo encontré. Es muy criticada porque tiene mucha información que, especialmente la parte de georreferenciación, no está validada. O sea, que hay errores que me dicen que esta especie, que vamos a decir, este espécimen que fue correctamente identificado, fue encontrado o visto en tal lugar. La política de ellos yo pienso que es la correcta. Lo que ellos dicen es, nosotros lo divulgamos. Si nos ponemos a filtrar la información, solo la que está perfecta, no vamos a tener 500 millones, vamos a tener 10 millones. Entonces ponemos los 500 y las quejas, ustedes me tiran a mí las quejas y ellos, que son simplemente agregadores de información, se las reenvían a los proveedores de información, que son más de deben ser unos 300 o 500 proveedores de información, y ellos son los que van a cambiar y a mejorar el dato. Entonces es un mecanismo también para acceder a ellos. Voy a ubicarme esta de antecedentes. Esta es más general. Los anteriores tienen que ver con los sistemas. ¿Cómo fue que los sistemas evolucionaron? Desde sistemas personales, en mi PC, en mi tablita en Excel, a sistemas que ahora son no solo nacionales, sino mundiales, y que integran todo eso que antes estaba en escritorios, en computadores de escritorio, y ahora con el manejo de conocimiento, como siguiente etapa después del manejo de los datos primarios. Estas son 4. El Big Bang de la informática para la biodiversidad se dio en 1990, en los 90s. Y muy orgullosamente tengo que decir que Costa Rica fue parte de ese Big Bang. Australia y Costa Rica fueron los dos. Australia es el primero, eso es innegable. Pero 1 o 2 años después, porque esa fue la época en que apareció el envío, decidió Envío que iba a informatizar toda la colección que apenas estaba empezando. Entonces el Envío, por supuesto, desde el primer día se pudo jactar, y lo hace todavía, de que toda la colección está informatizada. Toda la información que ha sido recolectada, 4,5 millones de muestras, está informatizada, es el 100%. El Smithsonian no lo puede decir, porque tiene, por supuesto, más de 4,5 millones, anda como por 80 o 200 millones, no sé cuánto. Pero por 300 años, que algunos están, ¿verdad?, en documentos, en papers, otros están en libros, otros están en cosas manuscritas. Yo vi hace muchos años, hace como 30 años me acuerdo, en el Smithsonian, ¿cuál era la ave? Creo que era un quetzal, y nos estaba dando un tour uno de los curadores, y la georreferenciación que me dio era provincia de San José. Esa era la latitud y la longitud de un quetzal que había visto, pues, en Sabeire, puede ser que es la provincia de San José, o en cualquier otro lugar de San José. ¿Cuán valiosa es esa información, o qué podemos hacer para georreferenciarla correctamente? Es lo que mucha gente está haciendo en este momento. ¿Cómo traducir 200 metros al norte de la plaza de no sé qué, que es lo que Pitía y otros decían, ¿verdad?, para decir cuál era la coordenada, vamos a decir, la localización de una recolecta? ¿Cómo podemos hacer para traducir eso a latitud, longitud? Perdón. Entonces, en los 90 fue el Big Bang. La CONABIO de México, el INBio de Costa Rica, una institución que se llama ERIN en Australia, y después el von Humboldt en Colombia. Noten que son 3 países en vías de desarrollo y Australia. Estados Unidos trató de hacerlo y no pudo hasta como 10 años después, más o menos, no a nivel de país, sí a nivel de algunos estados. Luego, en los 90 fue iniciativas nacionales, integrar la información a nivel nacional, porque lo típico es que hubiera una base de datos de plantas de una región. Gran cosa de plantas del país, pero plantas e insectos juntos, no. O plantas, insectos y, no sé, moluscos. Del 2000 al 2013, por ahí, las iniciativas globales como el GBIF, la Enciclopedia de la Vida y otras. Y de ahora en adelante es la integración mediante web services de lo que bases de datos regionales, mundiales, nacionales tienen, y especialmente a nivel de conocimiento. 6 iniciativas que vale la pena visitar. Cada una representa como un pedacito de rompecabezas. El GBIF lo pongo de primero porque tal vez es el más importante, porque también fue el primero. Este es el que maneja información de especímenes, esos 500 millones de registros
los maneja el GBI. Segundo, y de ahí en adelante no está en orden de importancia. Segundo, Enciclopedia de la Vida. Esta iniciativa lo que hace es, en vez de presentarle a uno, cuando yo digo Quetzal, y digo nombre científico, y me dice, esos son todos los registros que tiene GBI, son 2000. Los quiero ordenados temporalmente, los quiero ordenados geográficamente o cómo. Yo digo, no, yo no quiero ver especímenes, yo quiero ver la biografía, digamos, de la especie, la ficha de la especie. Entonces, unas 5 fotos representativas de un quetzal de esa especie, ¿verdad? Cómo se distribuye, un texto que me dice algo de la historia natural, cómo se reproduce, comportamiento, cosas de esas, referencias bibliográficas, por si quiero saber más. Todo lo que usted quería saber sobre esa especie y te voy a preguntar, ahí debería estar en esa descripción de la especie. Entonces, el mismo Edward Wilson que mencioné al principio, propuso, él es de los poquitos a los que ustedes conocen los premios TED, los TED Awards. Él ha sido uno de los pocos a los que le dicen, usted va a dar una charla no de 15 minutos, como le dicen a uno si va a dar una charla de TED. Usted tiene 45 minutos para hablar de su sueño. ¿Cuál es su sueño? Porque es un reconocido biólogo, hasta el premio Pulitzer ha ganado, sabe además comunicarse, ¿verdad? Y él dijo que el sueño de él es que hubiera una enciclopedia de la vida, que tuviera una página web para cada especie, por supuesto una enciclopedia digital, y que esa página web le sirviera a maestros y le sirviera a científicos, porque aunque el lenguaje tal vez no es tan profundo como el de los científicos, sí ahí están las referencias bibliográficas para irse y acceder a la información primaria, digamos, que los científicos necesitan. Y esa iniciativa empezó hace unos 8 años, mientras que GBIF empezó hace, bueno, ahorita pongo las fechas por ahí. CBOL está haciendo un trabajo muy interesante, es a nivel genético. Se llama Consortium for the Barcode of Life. Todos sabemos que si tenemos el genoma de cada organismo, de cada especie, y lo metemos en una base de datos, entonces después me encuentro yo por ahí una especie de un ave, le arranco una pluma y le pido analizar el ADN de alguna maquinita o de este tamaño, no como ahora que es un mainframe que se necesita. Ahí rápidamente me diría qué especie es. Pero no se tiene el genoma de todos los organismos, son 2 millones, pero bueno, van a ser 10, son 2 millones. Entonces, lo que descubrió un científico canadiense es que basta un gen, particularmente seleccionado en caso de animales que respiran. Yo no sé qué tienen los animales que respiran que hacen que ese sea el gen. Y para las plantas y otros animales, 2 genes. O sea, no hay que tener todo el genoma. Esas son huella digital suficiente para identificarlo. Entonces están creando una base de datos, no de los genomas completos, sino de ese gen o esos 2 genes para después hacer ese tipo de trabajos. PHL, este es un grupo de bibliotecarios modernos, bibliotecarios digitales. Tengo que decir con mucho orgullo que un tico es el director técnico de BHL, se llama William Mulati. Él es egresado de esta escuela, no sé si lo conociste, ¿verdad? Fue compañero tuyo, luego se fue a sacar la maestría al TEC, después se fue al INVIO. Con nosotros estuvo en INVIO unos 8 o 9 años y ahora está en el Jardín Botánico de Missouri, uno de los mejores jardines botánicos y herbarios del mundo, como sede de esta iniciativa que lo que están haciendo es digitalizando todas las, vamos a calificarlo bien, todas las publicaciones que no den problemas de copyright, ¿verdad? En Estados Unidos eso es como de 1920 y algo, 21, 22 por ahí, para atrás. Ya llevan 50 millones de páginas. A todas las han hecho OCR, no son 100% precisas, ¿verdad? Entonces están haciendo unos trabajos de crowdsourcing muy bonitos en los que la gente agarra páginas y termina de identificar frasecillas que el OCR no identificó bien, y eso ha permitido que entonces tengan la versión PDF, digamos, buscable palabra por palabra de todos esos documentos. Hacen un proyecto muy lindo, y William es el director de esto. iNaturalist es uno de ciencia ciudadana, en donde la gente, hay un montón de información de Costa Rica y de todo el mundo. La gente llega y toma una foto, sube la foto a este lugar, dice de dónde fue que se la encontró, dice lo que cree que es,
Y luego hay un grupo enorme de voluntarios que tienen distintos niveles de conocimiento y le dicen, sí, sí, eso es un yigüero, sí, sí, eso es un quetzal, sí, sí, eso es un colibrí de la especie tal, ¿verdad? Han generado más de 1.000.000 de registros, de observaciones. Un científico posiblemente diría de dudosa calidad, y puede que tenga razón, pero toda esa información ahorita la está usando la Enciclopedia de la Vida con un warning así grandote, ¿verdad? Para enriquecer la base de datos de la Enciclopedia de la Vida. Y las fotografías definitivamente, ¿verdad? Y el TDWG es uno de los peores acrónimos, porque ¿verdad? Son 4 consonantes seguidas. Los gringos le dicen TADWIG. Se sacan una A entre la A y la D y una I entre la W y la G simplemente para que sea pronunciable. Yo pienso que hay que ser checo o húngaro, ¿verdad? Para poder leer nombres así. Esto es un grupo que básicamente es totalmente complementario. Nada de lo anterior. Ellos se dedican a establecer estándares, a definir estándares, ontologías, por ejemplo, para que se pueda compartir información en bases de datos que tal vez son muy distintas, pero que si se define una ontología que me dice, la estructura de la información es esta, y así se enlaza, en la sintaxis sí, es muy diferente tal vez, pero esta es la estructura semántica, entonces se puede compartir esa información a más alto nivel. El GBIF, que les dije, fue creado en el 2001 y la Enciclopedia de la Vida en el 2008. Entonces, esos son los más viejitos. Bueno, en realidad BHL también es como el 2003. Bueno, ahora sí, los proyectos, pues ya estamos terminando. Este es uno reciente, muy bonito, que lo que trata es de usar visión computacional y machine learning para identificar plantas a partir de una fotografía de una hoja. Siempre cuando uno define una investigación tiene que tener la responsabilidad intelectual de delimitar muy bien qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Para no extralimitarse en las pretensiones. O más bien, delimitación número 1. Sabemos que no se pueden identificar las plantas con solo ver las hojas. Esta es la primera observación. Segunda, sabemos que no se le sacan, por otro lado, todo el jugo a las hojas, porque normalmente se tienen también las flores, los frutos, los olores y otro tipo de información. Entonces, cualquier botánico diría, si yo voy a hacer un sistema experto, por ejemplo, una clave para identificar plantas, jamás voy a limitarme a las hojas, ¿verdad? Con las hojas yo digo, bueno, cuál es la silueta, cuál es la forma, tal vez algo de la textura, si tiene pelitos o no tiene pelitos, y hasta ahí, 3 o 4 preguntas. Hay 5 preguntas con respecto a flores, hay 5 preguntas con respecto a las raíces, ahí hay otra serie de preguntas, georreferenciaciones y otro tipo de cosas, ¿verdad? Y eso es lo que permite que uno monte un sistema experto. Entonces, eso lo sabemos, que no se puede hacer a punta de hojas, pero también que no se le saca todo el jugo, y a lo mejor una computadora puede ver venaciones a un nivel más fino que lo que ve el ojo humano, y sacándole el jugo a eso, podemos decir, bueno, la flor no hace falta, o la raíz para esta especie no hace falta. Eso no se sabe. ¿Cuánto se puede decir de un reconocimiento basado en hojas de la familia tal, o de la familia tal, o de los árboles maderales de Costa Rica? Puede ser no por grupo taxonómico, sino por grupo de interés económico. Eso no lo sabe nadie. Yo he hablado con Nelson Zamora, que es uno de los expertos nacionales en árboles, y le he preguntado, Nelson, para esta familia, ¿cuánto se podría identificar si uno ve nada más las hojas? Ah, mucho. Y para esta otra, casi nada, porque se parecen mucho a las hojas de distintas especies. Entonces es muy cualitativo, ¿verdad? Es algo así como casi nada, un poco, mucho, o invéntense a uno ahí, ¿verdad? Excelente, ¿verdad? No se tienen los números, y la verdad es que lo que nosotros quisiéramos con esta investigación es afinar los algoritmos basados en hojas para después, cuando podamos también aplicar sobre las flores y a frutos y a volúmenes, ¿verdad? Y eso va a pasar, pues hayamos recorrido lo suficiente, por lo menos desde el punto de vista de desarrollo de algoritmos, para que no empecemos desde cero a qué diablos hacemos con una planta, con una flor, sino que a lo mejor algunas de las cosas de hojas se pueden utilizar también para las flores. Entonces,
La técnica es fácil de explicar. Uno primero monta una base de datos de referencia, que es lo que está abajo, en la esquina inferior izquierda. Vamos a decir que para cada especie sacamos 20 fotos representativas de hojas. Esa es la base de datos de referencia. Y con eso entrenamos al sistema. Le decimos, mire, estas son 20, familiarícese con ellas, estas son de la especie tal. Y luego el usuario trae una foto nada más. Lo que queremos es experimentar con una interfaz, si se quiere, minimalista. No se vale preguntarle al usuario cosas como, ¿y de qué color son las flores? Y dígame algo sobre dónde la encontró. Es nada más, deme la foto. La interfaz es, tome la foto y apriete el botón enviar. Y la respuesta es un ranking. En este caso, el número mágico que se ha usado en estos sistemas es 5, K igual 5, bueno, 5. En que uno dice, estas son las 5 mejores. La número 1 es esta, o sea, yo digo que es esta, pero la número 2 es esta, puede ser que sea, ¿verdad? Estas son 5. Lo hicimos con 100, no, perdón, con 60 y, vamos a ver, 66 especies de Costa Rica. En Estados Unidos hay una aplicación muy bonita que hicieron en Smithsonian, que es para árboles del noreste de Estados Unidos, y ellos lo aplicaron a 184 especies. Nosotros no pudimos replicar los resultados de ellos, sospechosamente. Y yo les escribí, conozco a uno de los autores de allá de Smithsonian y no me han respondido todavía. Pero en el paper que sacamos no pusimos eso para no generar mucha discordia, porque esperamos seguir trabajando con ellos. Lo importante aquí es que en estos primeros experimentos, que fue una tesis de maestría de José Mario Carranza, un muchacho muy brillante que está ahora sacando un doctorado allá, básicamente lo que hicimos fue decir, bueno, esta gente en Estados Unidos se basó nada más en la silueta, en el borde. Y nosotros nos vamos a basar en la silueta y en la textura, que es especialmente la venación de las hojas, como un factor discriminante adicional. Y hubo una mejora del 40% en lo que llamamos imágenes ruidosas. No son tan ruidosas, pero son imágenes a las que no se les quita la sombra, por ejemplo. La foto tiene que tener un fondo blanco, ¿verdad? Uno la toma y siempre se proyecta una sombra y puede haber una basurilla por ahí. Bueno, como la que trae el usuario, seguramente va a ser así. No va a ser photoshopeada y maquillada, ¿verdad? Entonces, vale la pena tener una base de datos, entre comillas, sucia. También lo hicimos con una base de datos limpia, en la que le removemos la sombra y asumimos que el usuario le remueve la sombra y la pone más bonita. Y ahí la mejoría no fue mucho, fue como un 15% nada más. Ahora estamos estudiando, bueno, antes de pasar al siguiente, ahora estamos estudiando algunas cosas que otros botánicos nos han dicho que son igualmente importantes y que se pueden calcular automáticamente. Me encantaría tener a algunos de nuestros antiguos profesores de matemática para que vean las cosas tan bonitas que se pueden hacer ahora, que se pueden ilustrar en los cursos de matemática. Hay medidas, relaciones entre la máxima longitud y la anchura, digamos, de una hoja, que también es una pista. Y hay unas proporciones ahí un poco extrañas también que usan algunos botánicos para decir, esta está muy corta en la parte de abajo, esta está muy puntiaguda, o lo que sea, para discriminar, y eso se puede calcular automáticamente. O sea, el usuario no tiene que decirle, y además vea que es acorazonada, ¿verdad? O además vea que está muy larga. Vea que va a ser lo que me encontré. ¿Cómo determinar la redondez? La redondez de una hoja. Que uno puede decir es nota de entre 0 y 1. 1 es que es una hoja redonda. Y 0 es que, bueno, no sé cuál sería un 0, ¿verdad? Yo creo que en este caso, por lo que voy a decir, 0 es que es como una tira. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de álgebra de análisis o de cálculo? Yo no sé cómo se llama ahora ese curso. Que cuando uno le explicaba las derivadas y lo importante que son las derivadas, les decían que hay un montón de problemas de optimización que se pueden, y que es cierto, problemas de optimización que se resuelven a puras derivadas. Primera o segunda, fuera. Y uno de los ejemplos bonitos que le daban a uno era el de cómo el círculo es, vamos a ver si lo digo correctamente, es algo así como la figura que maximiza, vamos a, yo lo digo en términos menos matemáticos. A usted le dan un mecate de largo L y le dicen,
pongo en una mesa y con ese mecate hago una figura cerrada, ¿verdad? Las puntas se juntan, hago una figura que maximice el área. Puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser un círculo, y es el círculo. El círculo es la figura que uno debería usar si es que le ponen el mapa de Costa Rica y le dicen a uno, ahora sí, con el mecate, hagan una figura y el terreno que ustedes cogen es suyo, ¿verdad? Bueno, si quiere maximizar ese terreno, es un círculo lo que tiene que hacer. Si quiere minimizarlo, estírelo y haga la carretera interamericana, ¿verdad? Que va desde Peñas Blancas, en Nicaragua, a Paso Canoas. Ese le minimiza la cantidad de terreno que le va a tocar. Entonces, así es chiquillo. Bueno, uno puede medir el nivel de redondez de una hoja, porque con estas técnicas de visión computacional es muy fácil calcular el perímetro, o más bien cuál es el borde. Y a diferencia de la geometría tradicional, en la geometría discreta, la geometría computacional, uno puede contar los píxeles que hay en ese borde. Y contando los píxeles, eso me dice cuál es la longitud de mecate. Y después, para calcular el área, la figura puede ser rarísima, pero no hay que usar ninguna de esas fórmulas complicadas para polígonos irregulares. Ya que no tiene una figura cerrada, pues computa cuántos píxeles cuenta. 1 más 2 más 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. Los píxeles que están en la parte contenida en esa mecate. Y después calcula cuál sería el máximo. Y si el máximo coincide con esa área, es un círculo. Y si es un círculo, la hoja es muy redonda. Ahora, si es 90% parecida al área, es redondeada, digamos, ¿verdad? Y ahí van todos los términos cualitativos que se pueden usar entre esa figura alargada como una culebra y la hoja redonda. Entonces, todo eso se puede calcular automáticamente. ¿Cuánto de eso es lo que discrimina, ¿verdad? ¿Cuál especie es? ¿Cuál no? Pues no sé, vamos a medir, vamos a darnos cuenta. Entonces, tiene mucho de exploración y descubrimiento. El segundo, que yo creo que va a ser el último que vamos a poder mencionar, es el de visualización, análisis, ese es el nombre pedante, visualización y análisis de Big Data mediante ambientes tridimensionales. Este fue un proyecto que en realidad yo empecé hace unos 7 u 8 años, con 2 estudiantes de maestría ya, Franklin Hernández y Jorge Monge, un diseñador industrial y un matemático. Y lo que nos propusimos fue, la palabra Big Data no lo usábamos, era más chiquitico. Queremos hacer un ambiente 100% tridimensional, así, radicales, fanáticos del tridimensionalismo en el ambiente. También para ver hasta cuánto jugo se le puede sacar en la tridimensionalidad. Y lo que queremos es visualizar, en este nuevo proyecto es visualizar y analizar, ¿verdad? Lo que queríamos era visualizar no grafos, sino árboles. Información que está estructurada como árboles. Información que está estructurada como jerarquías. Hace poco les estaba hablando de estos a los forestales y yo les hablaba de los árboles y les hacía así, ¿verdad? Y todo se veía muy raro. Y claro, les tuve que hablar de árboles genealógicos y otras cosas que se dibujan así. Entonces, es un problema ingenieril que hay que resolver. Si uno tiene una estructura jerárquica que tiene, o sea, un árbol que tiene 10 nodos, 15 nodos, no hay problema. El problema no existe. Pero si uno tiene un árbol que tiene 500 nodos y cada nodo, si uno le hace clic, por lo menos tiene una cierta información, ¿verdad? Es una estructura de información de árbol, no cabe en la pantalla. Y por mucho tiempo han existido soluciones. Uno puede poner scroll bars, ¿verdad? Para moverse para arriba y para abajo. Y hay una serie de representaciones, que creo que las tengo aquí incluidas, algunas de ellas, para árboles. La primera a la izquierda es la clásica, ¿verdad? Cuando llevamos el curso de estructurado, así nos lo dibujan. La segunda es la del curso del DISP. Como el reto es un reto de, los gringos dicen, de real estate, de bienes raíces. ¿Cómo hago yo para administrar mi pantalla? Para meter mucha información sin caer en la trampa de que por meter mucha información se hace ilegible, ¿verdad? Entonces, el ganador, yo ni lo discuto, el ganador es el DISP. Ahí, con unos cuantos paréntesis y unas palabritas cortas, ¿verdad? El árbol de colores se divide en aditivos y sustractivos. Los aditivos son rojo, verde, azul, los sustractivos rojo, amarillo, azul.
Y el rojo tiene dos que solo los hombres no entendemos, pero las mujeres sí, que es vermellón y borgón. Nosotros nos quedamos en los primeros 3 niveles. 2 niveles, bueno, 3 niveles. El del ISP es súper recontra compacto, ¿verdad? Yo creo que no puede haber una representación más compacta de esa estructura de árbol. Pero ahí hay un trade-off, ¿verdad? Hay un balance, un conflicto entre densidad y legibilidad. Todos tuvimos que leer alguna vez o escribir un programa en ISP y saber lo ilegible que es. Bueno, hay otros que son representaciones tipo diagrama de Venn, en donde se van conteniendo los subárboles. El que está en la esquina inferior izquierda, así que el que escogimos nosotros, se llaman árboles de conos, que tienen no solo conos que parecen sombreros chinos, ¿verdad? Sino que además son transparentes. Entonces, ese nos gustó porque como queríamos que el ambiente fuera tridimensional, explota muy bien la tridimensionalidad. Lo que dice es, usted necesita meter 500 en la pantalla. Bueno, si usa el esquema de cualquiera de los dos de arriba, de las esquinas izquierda y derecha de arriba, no le van a caber los 500 en la pantalla. Pero si usa tridimensionalidad y se vale tener algunos atrás y otros adelante y unos parcialmente ocultos y otros totalmente al frente, entonces, y apoyándose en las habilidades de percepción naturales que tenemos nosotros, para poder decir, este grande está al frente, este pequeño está atrás y este pequeñísimo está muy atrás, y no importa que se quede atrás porque en este momento no los necesito, entonces sí caben 500. Entonces, ¿cómo explotar las habilidades cognitivas nuestras para mirar, para analizar, para hacer lo que se llama visual thinking, pensamiento visual, sin ser conscientes siquiera de eso, para representarlos? Bueno, ese es uno. El otro muy famoso también se llama Tree Maps. Se ve un poquillo borroso allí, y no voy a explicar mucho excepto dar el nombre. Y el de la esquina inferior derecha se llaman árboles, siempre se me olvida el nombre. Un nombre como muy matemático. Bueno, les quedo viendo el nombre, pero lo importante no es el nombre, sino, digamos, el enfoque. Lo que se hace es que los descendientes, nosotros tenemos el foco de atención aquí, entonces esto aparece más grande. Pero los hijos, o las ramas de los hijos, y los nietos, y los bisnietos, y así cada una de las siguientes generaciones aparecen cada vez más pequeños, logarítmicamente. Entonces uno podría meter ahí 1 millón. Y los últimos, yo qué sé, 600 niveles son seguramente un pixelito ahí nada más, ¿verdad? Pero uno puede navegar y moviendo esa, se visualiza como una, ¿cómo se llama eso? Una media esfera. Uno le hace así, como un movimiento así, y entonces el foco de atención empieza a pasar al hijo y al nieto y al otro, y eso se aumenta y los otros se disminuyen. Entonces es una manera de tener lo que se llama el foco y el contexto al mismo tiempo. Lo enfocado grande y el contexto no se pierde, aunque se ve ahí un poco sutilmente a la izquierda. Entonces, esta es la versión que teníamos anteriormente, aplicada a 135 o por ahí anfibios de Costa Rica, y sobre la cual trabajamos. El proyecto ahorita tiene 1 año nada más, tiene 6 meses. ¿Se puede apagar la luz? Gracias, se ve más bonito. Mi hijo fue parte de los evaluadores porque queríamos competir con Nintendo y PlayStation, ¿verdad? Y con un joystick que se pudiera manipular información. Entonces, el primer nivel de información son los nombres de las especies. Y si algo está atrás y queremos ver, pues entonces rotamos el árbol para que lo que está escondido, eso es para variarlo nada más. La información que era, digamos, innecesaria porque estaba muy atrás, no era relevante, pues la podemos traer muy fácilmente. Podemos navegar al siguiente, hay un concepto de siguiente hoja, ¿verdad? Y el segundo nivel de información es lo que los gringos llamarían el baseball card, la tarjeta de béisbol, en donde viene el porcentaje de bateo y con cuál equipo juega, 2 o 3 cositas, ¿verdad?, fundamentales. Ahí aparecen esas 2 o 3 cositas fundamentales de 3 especies que por alguna razón son interesantes. Se pueden marcar, se pueden comprimir, se pueden mover, ponerlas ahí a los lados por si las necesito dentro de un rato, después de estar navegando. Se puede expandir un poquito para tener la taxonomía completa. Fíjense, ahí dice reino, animalia, filo, chordata y toda la taxonomía.
O se puede ir al tercer nivel de información, que por supuesto no cabrían los 130 y tantos en una pantalla, pero si alguien quiere llegar ahí, pues mediante este filtrado, esa es la página en el envío de esa especie. Y así como el envío en aquellos tiempos, hace 5 o 6 años, más bien 6 o 7 años, se había creado ya una especie de enciclopedia de la vida de Costa Rica. Ahora la enciclopedia de la vida en el Smithsonian tiene más de 1 millón de especies, no tan ricas en cuanto a información y en cuanto a imágenes, pero eso es una oportunidad para entonces enlazarlo con ya no 135 especies de anfibios, ¿verdad?, sino con miles de especies, ya sea que se agrupan taxonómicamente con la taxonomía tradicional o que se agrupan por algún otro criterio, ¿verdad? Pueden ser árboles maderables de Costa Rica, y esos a su vez los agrupo con criterios que no tienen que ver con la taxonomía, los que están en peligro de extinción, de tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿verdad?, el tipo de nivel de amenaza. Se pueden marcar. La aplicación que hicimos fue una educativa, porque lo que encontramos era que para niños y para maestros este era un ambiente muy adecuado, no para científicos, que son más machos, ¿verdad?, les gusta trabajar así a nivel de comandos, SPM o algo así. Entonces, lo que montamos fue un poquito de especialización para que una maestra le pueda decir a un niño, vea, aquí hay 10 preguntas sobre anfibios de Costa Rica. ¿Cuál es la rana más venenosa? ¿Cuál es la que tiene blue jean, la roja con pantalón azul? ¿Cuál es la rana que solo se encuentra en Guanacaste? ¿Cuál es una serie de preguntas que a veces las pueden responder simplemente viéndolas, porque es sobre los colores, ¿verdad?, que tiene la ranita, o a veces hay que ir al segundo nivel de información, o a veces hay que ir al tercer nivel de información. Entonces digamos que es un browser de descripciones de especies muy lúdico para que en este caso niños lo puedan usar. Nuestra teoría es que no solo niños, ¿verdad?, pero por ahora estaremos muy contentos en contribuir a la bioalfabetización con esta aplicación. Se pueden hacer búsquedas, y al hacer la búsqueda le aparece una lista. Eso me voy a mirar un poquillo para que no dure tanto. Se puede, como estamos pensando que esto se puede usar para miles, tarde o temprano, o más bien más temprano que tarde, van a tener que comprimir la información. Este es un esquema muy bonito de compresión. Fíjense que una de las esferas es más pequeña que la otra. Eso es también con la filosofía de no perder todo el contexto. El tamaño de la esfera es proporcional a las cosas que guindan y que están escondidas. Entonces uno sabe que ya no está, pero que era algo muy chiquillo o que era algo muy grande. Y eso se puede hacer a todos los niveles. Y también, por supuesto, se puede hacer, ¿cómo se llama? Pruning. Podar, exacto, gracias. También se puede podar para ya coger una cosita más pequeña. Hace un par de días le pedí a los muchachos, son unos muchachos del bachillerato que nos estaban ayudando con la reprogramación, con la ingeniería reversa que hicimos de esto, pasando a HTML5, que estaba en la comunidad de Vector, que ya está obsoleto. Y les dije, pero metan aquel árbol es un árbol de prueba, de 1500, no sé cuántos, 1685. Hay 1685. Y hasta le pusieron música. Vamos a ver si se oye. Yo le iba a quitar la música, pero decidí dejársela porque por algo se les parece la guerra de las galaxias a ellos. Pero lo que quiero ilustrar nada más es que, si bien es un video, no hay retoque, digamos. Sí, muy suavemente, sí se puede rotar en todas las direcciones, a pesar de que maneja 1500. Yo pienso que perfectamente podemos manejar 5000. Y cómo pasar de 5000 a 50000 va a ser un reto que tenemos que resolver de dos formas. Una, pues optimizando los algoritmos, pero otra, ya posiblemente ni el árbol de Condon ni nada nos da. Es a nivel de interfaz, con esas operaciones que le permiten a uno decir, bueno, eso guárdemelo por un rato y dentro de un rato lo vengo a ver, no, que no me estorbe por ahora porque yo quiero rotar las cosas rápido. Entonces es más bien a nivel de los menús y de la funcionalidad que uno puede mejorar esto. El tercero, y yo sé que ya me pasé, pero nada más quiero dar el título.
Se llama Extracción de conocimientos sobre la biodiversidad a partir de descripciones textuales de especies botánicas. Ese lo estoy trabajando con el doctor José Enrique Araya. José fue compañero mío en el 95% de los cursos aquí en la UCR 1000 años. Después sacó su doctorado en Cornell y trabajó con el padre, el que todo el mundo considera el padre de las bases de datos textuales. HTML o cualquier cosa que termine con ML, Markup Language, viene del SGML, que George Salton, el profe que lleva a José Enrique allá en Cornell, no sé si lo inventó, pero eso trabajó mucho. Y entonces es como un pionero de todos los MLs que hoy en día se están usando tantísimo. Entonces José es un experto en ese tema. Y lo que estamos haciendo es algo también que es fácil de explicar, pero muy complicado. Todas esas 50 millones de páginas que les di que VHL ha digitalizado y que son simplemente, en algunos casos, texto lineal, no tiene estructura. Entonces uno puede hacer búsquedas por palabras. Pero si yo digo, busque flores rojas, entonces me saca todos los textos en donde dice esta especie tiene flores rojas, esta especie la descubrió Álvaro Flores Rojas, esta especie tiene flores de todo color menos flores rojas, ¿verdad? Y entonces uno hace la búsqueda así, ciegamente, sintácticamente, y se va a encontrar pues, un montón de cosas que no le sirven. Lo ideal es que yo dijera, yo quiero, con respecto a la coloración de las flores, las rojas. Y no hay manera, porque no está estructurado, no tiene las marcas en donde dice, aquí donde dice flores rojas, está hablando de coloración y en positivo, que las flores son de color rojo, no de coloración en negativo, que las flores son de cualquier otro color, menos rojas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo marcar todos esos, cómo estructurar todos esos textos? Es sumamente complejo. Ya José hizo un primer trabajo cuando yo estaba en el envío con nosotros, que se dio el lujo de responder a es para hacer consultas inteligentes a estas bases de datos, ¿verdad? Se dio el lujo de poder hacer consultas como deben todas las especies de árboles cuyo diámetro esté entre X y Y. Y eso es muy difícil porque hay muchas maneras de denotar eso en los papers o en las publicaciones. Uno pensaría que es un paréntesis cuadrado con punticos en medio o algo así, muy matemático, y no siempre es así. Hay muchas formas de decirlo. Bueno, voy a parar acá, porque me pasé, pero espero haber logrado por lo menos, como les dije, con respecto a los temas iniciales de motivación de los retos de la conservación de la biodiversidad, saber cuáles son y cómo eso se puede traducir a retos de la informática como parte de la solución a esos retos de la conservación de la biodiversidad. Yo doy 3 ejemplos porque es lo que me da a mí el tiempo por trabajar, pero en estas organizaciones hay ya más informáticos, no muchos, casi siempre son biólogos con visión algorítmica, digamos, de las cosas. Manuel Vargas, bueno, Gaby sí lo conoce porque vos le dirigiste la tesis. Manuel conoce muy bien el tema de cómo predecir, perdón, estoy muy resfriado, entonces me disculpo. Cómo predecir, cómo generalizar a partir de un conjunto de puntos en donde una especie ha sido recolectada o vista y predecir entonces el mapa de distribución de esa especie. Cómo agarrar el mapa de Costa Rica y pintarle rojo, azul o violeta, todos violetas intermedios, con respecto a una especie, o pintarlo el mapa completo, significando que es rojo, o con rojo significando 100% probabilidad de encontrarlo, azul significando 0% probabilidad de encontrarlo, y distintos tonos de violeta con las distintas probabilidades. Eso se ha estudiado con distintos modelos, y lo que estoy haciendo con un muchacho, pero estoy seguro que Manuel no es doctor, pero ya desde el punto de vista de investigación eso es otra cosa, ¿verdad? Casi siempre lo que se usa es las observaciones, por ejemplo el quetzal. ¿Dónde ha sido observado el quetzal? Tienen unos cuantos puntos, y capas de información, precipitación, temperatura, distintas capas que digamos tradicionalmente han sido caracterizadoras del nicho donde se puede encontrar. Algunos le dicen más correctamente, yo creo, modelaje de nichos ecológicos de una especie, porque puede salir perfectamente que en Australia pueden vivir los quetzales,
porque llueve y tiene temperaturas y tiene todas las condiciones para que haya quetzales. O sea que si nos llevamos quetzales para allá, van a estar en su nicho. Entonces, en realidad, ese modelaje daría en ciertas zonas de Australia y ciertas zonas, yo qué sé, de qué lugares de África, como que ahí hay quetzales, o podría haber quetzales. Pero así un poquito ligeramente uno le dice que está prediciendo dónde puede encontrar quetzales, si sabe que está en el país correcto, digamos. Ese problema es muy interesante, pero no se ha usado, y yo todavía no sé por qué, información de otras especies que tienen relación con el quetzal. Entonces aquí todo el mundo sabe que el aguacatillo y el quetzal van juntos porque es, no sé si su única comida o su comida favorita, porque tampoco se ha descubierto y un ecólogo tiene que sentarse 5 años para ver un quetzal, para ver qué es lo que come y decir, no, solo come aguacatillo o hay otras cosas. Entonces un muchacho que se llama José Morales, en su maestría, en su tesis de maestría, estamos trabajando esa predicción, pero con relaciones interespecíficas. Entonces, si sabemos si tenemos unos cuantos puntos de quetzal, si tenemos unos cuantos puntos de aguacatillo, podemos usar eso para mejorar la predicción. Si tenemos lapas verdes, puntos de lapas verdes, si tenemos puntos del almendro de montaña, me podrá ayudar, a mí me suena que sí, ¿verdad? Me podrá ayudar el almendro de montaña a enriquecer la cantidad de puntos, porque tal vez son muy poquillos los de la lapa, para hacerlo. Por cierto, descubrimos que no es el almendro de montaña nada más, es el almendro de montaña que tenga nidos, el que ayuda a predecir. Y por dicha, en el Centro Científico Tropical han hecho un inventario, imagínense de qué, de almendros de montaña que tienen nidos, que tienen huecos por lo menos, ¿verdad? Entonces, esos son los que verdaderamente atraen a las lapas verdes. Y el otro es el pájaro campana con una familia, con un nombre latino que no recuerdo. Yo la verdad a ella, porque ella es bióloga, ella sí sabe latín como los sacerdotes. El pájaro campana es un caso especial porque él no es que come de una especie o de un género, sino que es de una familia. Muchas plantas, y algunos dicen todas las plantas de esa familia. Entonces, si uno tiene información de esas plantas, también puede hacer. Y ya está casi terminando y sí, mejora muchísimo la predicción. Hay maneras de comprobar si la predicción es buena o mala, ya eso es con machine learning, ¿verdad? Sin necesariamente consultar a un experto. Y ahora sí, lo voy a tomar. Ya termino. Muchas gracias. ¿Preguntas? Esos ejemplos, porque nosotros nos hemos enfocado en el tema de biodiversidad y de taxonomía de las especies de nuestro planeta, porque Costa Rica en particular es un laboratorio verde de lujo para hacer ese tipo de estudios, porque es Big Data, pero la información estructurada como árboles, eso que podemos llamar taxonomías, existe en muchos contextos. Lo que usted está dando son ejemplos de taxonomías que no son en el sentido biológico, son taxonomías. De hecho, porque nos hemos en el tema de la información, en las finanzas usted tiene una taxonomía natural en cada empresa, que es ¿cómo se llama? Las cuentas financieras. Sí. ¿Verdad? Y todos los activos, que son todos los movimientos financieros que hace una empresa, usted los cataloga ahí. Entonces, imagínense, los de señores del presupuesto lo entregaron así, imagínense visualizando el presupuesto nacional, pero de esa forma. Si tiene esa estructura, y tiene esa de algo, estructura. entonces por supuesto La finanza, y es muy interesante porque usted ve la contabilidad y es una taxonomía y ahí usted tiene los movimientos y son esos especímenes. O sea, es esa analogía de conceptos y hay en otro montón de cosas, en las enfermedades. O sea, es que la taxonomía la clasificación es natural para el ser humano porque no podríamos manejarla. Eso es. Entonces, usted está hablando como taxónomo. Sí. Y en alguna medida como bibliotecóloga también. Sí. Porque es divide y conquista, ¿verdad? Sí. La palabra como informático. Es que tenemos una gran cantidad de información que si lo pone uno, digamos que una lista lineal, es demasiado complejo y no destaca las relaciones entre algunos de esos elementos. Sí. Entonces uno les dice, divide y conquista. Todo este conjunto tal vez se puede partir en 3. Y cada uno de esos 3, algunos en 5, otros en 8, otros en 9, y ahí se va subdividiendo y eso hace que la complejidad sea manejable.
Exactamente. posiblemente enfocándose demasiado en algún momento en el detalle y tal vez perdiendo la perspectiva de la globalidad. Pero hay que llegar a ese nivel de detalle en algún momento y ojalá pueda subir los niveles adecuadamente. Hay un libro que les quiero recomendar, por ahora no les puedo decir el apellido del autor, Lima, es un portugués, lindísimo, en el que él, que es doctor en computación, pero se enfocó en visualización. Él hace un recuento histórico de la importancia de los árboles, no de los árboles de los botánicos, de los árboles como estructura para lidiar con la complejidad de la información, desde los tiempos, yo diría que hasta bíblicos, ¿verdad? Porque habla de los babilonios y de los asirio-caldeos hasta nuestros tiempos. Termina con más o menos los árboles que les puse yo ahí, ¿verdad? Los distintos tipos de árboles. Esa es una perspectiva muy bonita. A mí como informático me gustaría escribir el otro libro, no el que enfatiza eso, sino los árboles desde el punto de vista algorítmico. Muchos de los problemas que son NP completos, parágrafos para árboles no, porque los árboles son mucho más sencillos de tratar. Hay una belleza algorítmica que no está cubierta en ese libro, pero hay una belleza también hasta estética de las distintas formas de organizar la información y desde el punto de vista práctico, sin duda. Los aeropuertos muy grandes, si han estado en un aeropuerto así grande, y rapidito le ilustran a uno la diferencia entre tener un aeropuerto lineal en que le dicen a uno, te toca la compuerta 500, ¿verdad? Tienes que ir allá, o la belleza de los logaritmos. Y como uno llega a un punto y dice, bueno, aquí son de la compuerta 1 a la 100, aquí usted se va de la 100 a la 200, y aquí de la 200 a la 300, entonces tienen 5 ramas. Yo no lo pude ver desde el avión, pero estoy seguro que con un drone uno se eleva ahí y lo que tiene ahí es un árbol, que en ese momento no bifurca ni trifurca, sino que sería pentifurca, algo así, se dividen en 5 y después se van dividiendo y en 3 pasadas o en 3 bifurcaciones, digamos, en separaciones de esas, uno llega a la compuerta que andaba buscando, uno tiene que pasar por 500. Esa es nuestra esperanza, de que este tipo de visualización, si bien ahora la justificamos con la parte de biodiversidad, sea aplicable a otros contextos. Hace poquitos días nos llegaron a revisar el proyecto, el avance del proyecto, y el ejemplo que yo le di al evaluador no le hizo mucha gracia, pero al final sí le gustó mucho el proyecto. Era que hasta información aburrida como ¿cómo se llama? El organigrama del tecnológico, ¿verdad? Con el rector arriba y los rectores después, y ahí bajando, podía ser más bonita, más interesante, más visitada inclusive, ¿verdad? Que como se tiene en este momento, que es una cosa horrorosa.